nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Primer ministra hace referencia al tema del cierre fronterizo con Venezuela. Aeroparking vuelve en un futuro cercano a su funcionamiento. Macabro asesinato de un padre en contra de su propio pequeño en Colombia. Vean a esta pareja de adultos mayores que se cayó fuertemente en una zanja en el Perú. Jóvenes arriesgan sus vidas subidos en un techo en Medellín. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una vez más la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad lo que indicó recientemente la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weisberg-Cruz, frente al cierre fronterizo que se ha mantenido con Venezuela en estos últimos tiempos. Sin embargo, ella también aclaró diferente información que se ha rumorado entre la comunidad. Es totalmente falso que Aruba es el culpable de que la frontera con Venezuela esté cerrada. Eso según lo declaró el medio local la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weisberg-Cruz. Ella expresó que hay que recordar cómo ha sido este proceso con Venezuela, en donde en el 2018 Nicolás Maduro cerró la frontera con Aruba, Bonaire y Curazao y nos acusó de que estábamos robando cobre de Venezuela. Las fronteras quedaron cerradas por 5 meses hasta que se llegaron a acuerdos completos. ¿En qué condiciones se podría reabrir la frontera? Porque Aruba no roba cobre de nadie y no aceptamos ni apreciamos estas acusaciones y que el nombre de Aruba sea tachado de esa forma. En el mes de mayo-junio del 2018 se reabrió de nuevo la frontera entre Aruba y Venezuela con muy buenos acuerdos. En enero del 2019 Maduro otra vez volvió a cerrar las fronteras con las islas ABC porque Curazao iba a ser un puente humanitario y ese fue el motivo por el cual él volvió a cerrar las fronteras. En ese momento fue un golpe duro para Aruba, pero con resiliencia se lograron más alternativas. En el mes de mayo del 2019, Venezuela decidió reabrir la frontera solo con Aruba, pero en ese momento era un viernes y Aruba no estaba listo para esto porque no había ningún acuerdo ni tampoco bajo qué condiciones se podría reabrir en ese momento. Aruba cerró la frontera con Venezuela y según indicó la mandataria, se han abierto canales para sentarse a la mesa con las autoridades venezolanas porque hay que hablar de las condiciones para poder reabrir esta frontera de forma segura y responsable. Y según la mandataria, las autoridades venezolanas no han llegado a la mesa para poder hablar de estos acuerdos. Recientemente recibieron una petición para reabrir la frontera para después sentarse a la mesa, pero para la primer ministro así no se trabaja. La mandataria dijo que primero se sientan a la mesa, se ponen condiciones, se negocia y después se anuncia la reapertura. Se está analizando quizá una reapertura de forma marítima para así traer frutas, verduras y materiales a un precio mucho más económico que puedan ayudar al costo de vida y después abrir la frontera aérea para que las personas puedan reunirse con sus familias. Entre tanto, recientemente la ministra de Finanzas, la señora Xiomara Maduro, estuvo hablando de lo que viene para el presupuesto, pero también de lo que viene para los impuestos para el próximo año 2023. No solamente de una forma más justa, pero también mucho más fácil. La ministra Xiomara Maduro del Departamento de Finanzas anunció el Plan de Impuesto 2023 que tiene como meta llegar a un sistema fiscal más simple y justo. El plan encierra la recuperación de Aruba en la parte financiera, pero también en las finanzas públicas por medio de la compensación, en la repartición justa y mejorías en el cumplimiento de impuestos de los ciudadanos y los visitantes. Más concreto, el Plan de Impuesto 2023 contará con una introducción de una nueva tarifa de BBO que resulta en una tarifa combinada del BBO, el BAFP y el BAZB del 7%, junto con un paquete de compensación para individuales y negocios para ayudar a mitigar los efectos de la inflación.
El paquete de compensación individual cuenta con una rebaja del 2% frente al impuesto de entrada, subirá la suma libre de impuesto a 30.000 florines y separado el cobro de impuesto frente a la entrada de los pensionados, alzando también lo que se conoce como reparatse tu slag para los pensionados de SVB con 45 florines. Todo esto ayudará a bajar el peso de impuesto para quienes son más vulnerables entre la comunidad, que son nuestros abuelitos y aquellas personas que reciben un salario que es menos de 2.500 florines por mes. Para los negocios también reducirán un impuesto del 25 al 22% y mantendrán también diferentes posiciones. Nuestros visitantes conocerán una subida y repartirán estos fondos entre ATAM, el gobierno y el fondo de TPEF, que mejorará el producto turístico. El plan cuenta también con algunos cambios para mejorar el cumplimiento de la deuda fiscal para nuestro país. Cambiando de tema, el director de Aru Parking tuvo recientemente una entrevista con nuestros amigos y colegas de Telenoticia, en donde estuvo aclarando y hablando de lo que se viene en un futuro cercano para el proyecto de Aru Parking, estos metros prepago por parqueo que están especialmente en el área de playa y también de la calle principal. Pues ante esto indicó que empezarán con la fase de concientización a la comunidad, pero vendrán también stickers a aquellas personas que parqueen mal o parqueen en lugares que no se deba. Según lo que indicó recientemente el director de Aru Parking, hay un nuevo manejo que vendrá con algunos cambios, pues esto seguramente es el pensamiento que según sus declaraciones viene por parte del gobierno para lo que tiene que ver con los metros prepago de parqueo que se encuentran ubicados en la parte de playa, en el centro de ciudad. Según lo que han explicado, en el área de Oranjestad hay muchas personas que tienen la necesidad de que vuelva una vez más este proyecto, porque hay personas que de pronto estacionan mal, estacionas en líneas amarillas que otra persona ya es dueña de estas líneas y por eso quieren empezar fase por fase, arrancando con una fase para comenzar a concientizar a la comunidad. Van a colocar stickers una vez más a aquellas personas que parqueen mal, parqueen en lugares indebidos, parqueen en el medio de las líneas o también en las líneas amarillas, pero en un futuro cercano van a implementar una vez más el sistema de metro prepago de parqueo. Según lo que indicaron, la ley según directivas es que deben pagar aún por parqueo, aunque esto no funciona de una forma exacta. El personal de Aru Parking va a comenzar a hacer los controles y si su vehículo está mal parqueado, pues entrará también en esta fase de concientización para que las personas se acostumbren una vez más de que va a volver en un futuro cercano el sistema de Aru Parking. En nuestra ronda internacional empezamos con los detalles que se siguen conociendo del macabro asesinato en contra de un menor de apenas 7 años de vida a manos de su propio progenitor. Y es que en las imágenes que vamos a ver a continuación no solo se dan muestra cuando detienen a su papá, pero también toda la conmoción que se ha generado en un municipio muy cercano a Bogotá, en Colombia. Estas son las últimas imágenes del pequeño Gabriel con su papá. Una imagen que lo dice todo, la inocencia de un niño jugando, mirando los peces que están en el acuario, mientras su padre se registra en el hotel para luego desatar la ira contra su hijo y quitarle la vida. 9:55 de la noche del domingo 2 de octubre, el hombre se encuentra en la recepción del hotel entregando sus datos, mientras su hijo observa entretenido los peces. El trabajador del hotel le pide toda la documentación para hacer el registro. El hombre de 50 años pasa su cédula, el registro civil del niño y paga la habitación. Se puede apreciar que el hombre sostiene 2 maletas. Una de ellas es de color rojo, pequeña. Es la maleta de Gabriel Esteban, quien sigue distraído con los peces del acuario y le pregunta a su padre cómo se llama cada uno de ellos. La escena parece normal. Un padre que quiere pasar unos días de descanso con su hijo y que no tiene reparo en presentar toda la documentación exigida por el hotel para poder hospedarse, lo que haría un padre amoroso por su hijo. El niño viste una sudadera oscura, tiene tapabocas y pareciera estar feliz con su padre, quien llena el registro para poder alojarse y presenta la documentación que tiene de manera digital en su teléfono celular.
Finalmente les entregan la llave de la habitación 205, salen de la recepción rumbo al cuarto ubicado en el segundo piso, pero el pequeño Gabriel se devuelve, quiere ver una vez más los peces que lo dejaron maravillado. Esa sería la última vez que su inocente mirada reflejara un momento de alegría antes que su padre acabara con su vida. Continuamos en el Ecuador con la tensa situación que se sigue evidenciando después del motín que se registró en una de las cárceles y allí lo que ocurrió después de esto. Pues varios familiares de personas que se encuentran privadas de la libertad en esta cárcel le han pedido no solamente a las autoridades respuesta de lo que ocurrió, pero también quieren saber sobre sus familias. Familiares de los reclusos protestaban en el ingreso principal del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi y exigían conocer la lista de las personas fallecidas y heridas. Así transcurrió la tarde de este martes. Nosotros no sabemos qué les están haciendo a nuestros familiares y para nosotros es duro el no saber si es que estarán heridos, estarán muertos. Mientras la policía y los militares recapturaban a los reos que lograron fugarse. Todo empezó el lunes en horas de la tarde, cuando se observaba a varios reclusos en los techos del centro penitenciario que intentaban escapar del amotinamiento que provocó una balacera. Cuando se pensaba que todo estaba controlado, nuevamente este martes, cerca al mediodía, los reos volvieron a amotinarse. La cifra de fallecidos aumentó a 16. Asimismo, el número de heridos se incrementó. Temprano en la mañana tuvimos un reporte de 33 personas heridas, de las cuales 3 se encuentran en estado crítico. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. La mayoría de víctimas han sido identificadas. Entre estas se confirma la muerte de Leandro Norero. Así lo indicó Franklin Poveda, defensor público de la zona, quien realiza un acompañamiento a los familiares de los fallecidos y afectados. Nos vamos hasta el Perú, en donde imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que unos adultos mayores, una señora de casi 70 años y un señor de 90 años, se cayeron fuertemente en contra de una zanja allí en las calles. Y es que, como se ven en las imágenes, ellos están haciendo algunas construcciones y arreglos, sin embargo, estos adultos mayores lamentablemente se cayeron. Cuadra 7 de la avenida Parinacochas, distrito de La Victoria. Esta pareja de ancianos está a punto de cruzar esta delgada zanja para poder abordar su taxi. De pronto ocurre lo impensado. Ambos pierden el control y caen de manera estrepitosa en el fondo de la excavación. Caí de espalda a la zanja y como lo tenía sostenido de mis manos porque no quería que se caiga, caímos juntos. Yo fui la que llevé el peor golpe porque caí de espalda, de lo cual hasta ahora siento los dolores. Lucía Sánchez tiene 70 años y Reinaldo Guamán 91 años. Ambos han presentado molestias y dolores con el transcurso de los días, producto de la fuerte caída. Le duele la espalda, tose, le duele la cabeza, no tiene casi apetito. Igual yo estoy mal, que me duele todo el cuerpo, me empezaba a doler. Cuadra 7 de la avenida Parinacochas, es en esta zanja donde lamentablemente la pareja de ancianos cae. La falta de seguridad en las obras de la zona viene alarmando a los vecinos. Una gran polémica y conmoción ha generado no solamente en Venezuela, en los Estados Unidos, pero también en muchos países, después del intercambio que se realizó de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, en un intercambio con algunos presos que se tenían en Venezuela. Pues esto ha generado un gran polvo entre la política. Tras 7 años detenidos y juzgados por narcotráfico, los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campos Flores y Frankie Flores, fueron liberados en una operación de canje de prisioneros este fin de semana. El intercambio fue entre el gobierno de Maduro y el de Joe Biden. A cambio, Venezuela entregó a 5 exgerentes de la petrolera Citgo y a otros 2 estadounidenses detenidos en el país por diversos delitos. Este intercambio fue cuestionado en Estados Unidos y en Venezuela. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, ha premiado al régimen Maduro. Ahora todos los tiranos y dictadores saben
que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Líderes opositores en Venezuela criticaron que los intereses políticos pesaran más que la propia justicia estadounidense. ¿No tiene los Estados Unidos, la mayor democracia de Occidente, fuerza y mecanismos que permitan la liberación de sus ciudadanos, que no sea violando o desconociendo su propia justicia? Entre tanto, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Caracas y ha sido partícipe del diálogo entre oposición y gobierno, se mostró complacido por el avance de las conversaciones entre ambos países. Que nos debemos de felicitar de que Estados Unidos tenga una vía de diálogo con Venezuela y que haya un clima que dará lugar a más cosas positivas. Cambiando de tema, mientras que en diferentes estados de los Estados Unidos le han dicho no al aborto, sin embargo, en California ellos han continuado con su campaña para así darle a conocer a las mujeres los derechos que tienen para la interrupción del embarazo. El informe es de La Voz de América. A medida que más estados prohíben o restringen el aborto, California enfatizó nuevamente su compromiso de ayudar a mujeres que buscan acceso al procedimiento, promoviendo el lanzamiento del nuevo sitio web abortion.ca.gov. Este sitio web es fundamental para brindar información esencial para los pacientes dentro y fuera de California. Claudia Powell es portavoz de Planned Parenthood en Los Ángeles, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de salud reproductiva que apoya el nuevo recurso. Podría ser también un modelo para el resto de la nación. Patrocinado por el Estado y disponible en español, el sitio web ofrece información sobre los diferentes servicios de aborto en California, derechos y recursos legales, lista de clínicas y enlaces a asistencia financiera para mujeres dentro y fuera del Estado, sin importar su condición legal. El sitio incluye información sobre su derecho al aborto e información si viene a California desde otro estado que ha restringido su acceso a la salud reproductiva. El sitio no rastrea sus movimientos ni su información personal. El aborto sigue siendo legal y está protegido en California. Nosotros defendemos sus derechos. Nos devolvemos a Colombia, específicamente en Bogotá, en donde muchos comerciantes están cansados y preocupados por las extorsiones que han venido recibiendo por parte de grupos delictivos, pues ellos a través de videos y también a través de amenazas los tienen realmente cansados y dicen que si no pagan estas vacunas, temen que atenten en contra de sus vidas. Esto. Sí. Esto está pasando aquí en Bogotá, en el barrio San Fernando. Los comerciantes están recibiendo amenazas como estas, donde les exigen pagar grandes sumas de dinero a cambio de su tranquilidad. Eso es por la felicidad y la tranquilidad de ustedes y de su negocio. Este comerciante e infante de Marina activo se negó a pagar. Los delincuentes respondieron atacando su casa. Fueron 10 disparos, le pegaron 6 a la ventana. Aquí. Aquí y 4 más en la pared. Los extorsionistas llegaron a las 11:30 de la noche cuando todos dormían. Donde ella, digamos, se despierta asustada o algo por los disparos y levanta la cabeza, pues desafortunadamente la hubieran asesinado. Vidrios, puertas y fachadas de locales tienen el rastro de los disparos recibidos como advertencia. ¿Pagan o pagan? De esas amenazas fuimos testigos mientras grabamos este informe. Le exigían pagar hoy mismo 10 millones de pesos. Usted coloca su parte y usted no lo molesta más a nadie, yo. Usted no va a recibir una llamada por ahí de más nadie amenazándolo ni nada de nada, yo. Él denunció y se negó a pagar, pero las amenazas se incrementaron. Como no le pagamos nada, que iban a atentar contra la casa mía acá y que me iban a lanzar una granada. El caso fue asumido por el Gaula. En coordinación con el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando un proceso investigativo a fin de judicializar y capturar a los responsables de las extorsiones en Bogotá. Es un drama. Son varias familias que salieron de sus casas. Huyen para evitar ser asesinados. Y nos quedamos allí en Colombia, pues en Apartadó, muy cerca en Antioquia, un hombre denunció a su propia pareja, quien al parecer lo habría afectado con ácido en su cuerpo. La mujer indicó en su relato y en su defensa que cuando un hombre se porta mal, pues ese sería el debido proceso. Pues ante eso, acá de primera plana, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, así sea violencia en contra de los hombres.
Los celos no respetaron ni la dormida de José Rivas, un hombre de 25 años de edad en el municipio de Apartado, Antioquia, quien denuncia que al terminar la relación con su pareja, fue agredido con violencia por ella mientras estaba descansando. Yo me cansé de decirle a ella que ella no quería seguir viviendo con ella, que no quería hace mucho tiempo. Cada vez que yo recogía mi ropa para irme, ella se paraba en la puerta, que no me espera, que ella iba a cambiar. Asegura que su pareja esperó a verlo desprevenido y lo hirió. La mujer admite que lo atacó. Si me llevan presa, está bien. Es decir, lo hice, pero siento que las personas también deben aprender a no jugar con los demás. Si tú te querías ir y tú sabías hace tanto tiempo que estabas aburrido, te hubieras ido. Esta pareja llevaba más de un año de relación. Todo ocurrió en horas de la noche y al momento el hombre espera en la clínica panamericana de Apartado por una cirugía reconstructiva. Incurre en el delito de lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. Ahora bien, si su pareja tuviera una consecuencia de tipo permanente, esta mujer tendrá que soportar una pena superior a los 20 años de prisión. En el año 2021 en Colombia, según Medicina Legal, se presentaron 20.585 casos de violencia de pareja. De estos, 2.662 fueron hacia el hombre y 17.023 hacia la mujer. En el 2020 fueron 20.616 los casos de violencia que se registraron. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Estas fueron las estampillas que fueron emitidas por Post Aruba en la celebración del Día de las Mascotas. Noite mi que queda papel cubo, pero mi me manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. Cuidado aí amada, dejo solo plan queda chat com a bufada. Hybrid, tu coste en un solo paquete y queda claro, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós estamos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, mas bisa mais cava. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para for. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer, 4 de octubre, se celebró el Día de nuestras mascotas y nuestros amigos de Post Aruba hicieron una serie de emisiones de estampillas especiales para esta bonita campaña conocida como Estimabo Mascota.
Ayer se celebró el Día Mundial de los Animales y Post Aruba Envy emitió la serie de estampillas titulada Stima Bocacho. Esta emisión fue realizada con la colaboración del Plan Nacional que atiende con la problemática de los perros en el marco de la Ley de Cachón por medio de un concurso para pintar Stima Bocacho. Ayer en esta ceremonia en el Versus Cantor, en donde se lanzó esta emisión de estampillas junto con los niños quienes diseñaron estas estampillas. Cada niño tuvo el honor de hacer la entrega en este primer día de emisión para ser entregada a los ministros presentes. Según la Comisión del Plan Nacional, van a continuar anunciando a los 16 ganadores de este concurso que encerraba pintar y dibujar unas imágenes y allí relacionadas con la Ley de Cachón. Especialmente fue un día bien especial, no solamente para las autoridades, pero también para todos los colegas de Post Aruba con esta emisión de estas estampillas. Y vean estos jóvenes arriesgados que han generado una fuerte polémica en las calles de Medellín porque fueron grabados subidos a los techos literalmente de unos taxis que estaban corriendo por una de las avenidas más transitadas de la comunidad paisa. Los actos de irresponsabilidad volvieron a ser virales en redes sociales. Esta vez los protagonistas son dos jóvenes que fueron grabados mientras se movilizaban en el techo de un taxi, además del conductor del vehículo en Antioquia. Las imágenes publicadas por la página Guardianes Antioquia, red de apoyo para la seguridad y la convivencia ciudadana, no dan cuenta de la ubicación exacta de los hechos. Sin embargo, en el trino se comenta que ocurrió en la vía San Félix, un corregimiento del municipio de Bello. El vehículo de transporte público aparece registrado en Medellín y el clip inicia con un vehículo acercándose al taxi, mientras este viaja con un hombre y una mujer en la parte superior. Vea esa irresponsabilidad de los jóvenes, se escucha decir a una persona en el fondo cuando inicia la grabación. La maroma recibió fuertes comentarios de los usuarios que pidieron identificar a las autoridades al conductor de este vehículo. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de manos de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. Ceitar tiene una excelente campaña. Usted también es una de las personas que visita los teleshops, pues aproveche para pagar el cobro en sus self-service kioscos y van a poder participar automáticamente para ganarse 500 florines en efectivo. Para más información visite la página de Facebook de Ceitar. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad, como estos animalitos parecían en primer instante muy inofensivos, sin embargo, estas imágenes muestran lo contrario. Miles de usuarios en redes sociales han quedado impresionados al ver un reciente video publicado en TikTok. En las imágenes dan cuenta de cómo decenas de personas son víctimas a diario del irreverente comportamiento de algunos animales. En el clip compartido por TikTok puede ver a una recopilación de divertidos momentos protagonizados por animales que sorprendieron a sus visitantes. No solo son los niños quienes tienen el anhelo de acercarse a un gran león o a un caballo para tener una foto o simplemente para vivir la experiencia de estar cerca de un animal no doméstico. Muchos adultos también comparten dicha ilusión. Es por ello que el video se aprecia como una joven intenta acercarse a un caballo para tomarse una foto sin imaginar la reacción que tendría el animal. Al parecer, a este no le gustó que un humano intentara acercarse. Las imágenes compartidas acumulan millones de reproducciones, así como miles de likes y comentarios, sobre todo de usuarios que compartieron experiencias parecidas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir y mirar todas nuestras emisiones. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.